Bien, amigos, tengan todos un excelente miércoles. Hoy es miércoles de Dialoguemos, aquí por Un Mundo de Economía en su televisora del Táchira. Buen miércoles, Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Darcy. Bienvenidos, amigos. Hoy miércoles tenemos para diálogo un invitado muy especial, amigo de esta casa, y vamos a estar hablando del siguiente tema. ¿Es la violencia el factor dominante en las fronteras y contra los pueblos ancestrales venezolanos? Nuestro invitado está muy bien calificado para hablar del tema, puesto que es un investigador, dirige una organización que investiga, que hace seguimiento a los casos de violación a los derechos humanos y por lo tanto la persona idónea para hablar del tema. ¿Quién es nuestro invitado? Nuestro invitado de este mediodía es el doctor Javier Tarazona, quien es el presidente de Funderredes y viene a compartir con nosotros importante información de acuerdo del informe recientemente presentado por esta organización como es Funderredes. Bienvenido, doctor. Javier. Adelante y bueno, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Sabemos que su agenda es bastante ocupada y cada vez más, ¿no? Sobre todo últimamente. Bueno, de verdad, Darcy y Fidel, agradecer por permitirnos esta oportunidad para compartir con la audiencia de Mundo de Economía algunas reflexiones que nos permitan encontrar el rumbo para superar el contexto, pero sobre todo para poder evolucionar en la realidad que estamos transitando, que cada día se hace más opresiva, que cada día se hace más desesperante, desesperanzadora, también se hace hiperfragmentada y que de una u otra manera quizás nos invite entonces a ser portadores de fe, portadores de esperanza, portadores de luz, frente a tiempos muy aciagos que se viven en el planeta, pero que indudablemente en el contexto local, regional y nacional, pues lo estamos también viviendo. Exactamente. Nosotros en nuestra organización, durante las últimas semanas, hemos desarrollado una serie de acciones que pueden ir respondiendo a el tiempo de pandemia, un tiempo que cambió la vida humana, y ustedes pueden observar allí en este momento pues cómo hemos presentado el Boletín 23. Sí, y ese que fue presentado recientemente, creo que... Sí, que presenta elementos de poca visibilidad, como los grupos ancestrales, como 44 grupos indígenas que operan, mejor dicho, que viven en los estados fronterizos de Venezuela con Colombia y con Brasil, o en su defecto con Trinidad y Tobago en caso del estado del Tamacuro, cómo terminan siendo víctimas en medio de unos propósitos que desarrollan grupos armados irregulares, algunos de origen colombiano, otros incluso como el Hezbolá, que comienzan a tener como la intención clara de explotar el arco minero venezolano. Entonces terminan viendo a la población indígena, bueno, casi que el recorrido histórico de 500 años atrás, ¿no? Exactamente. Estamos como que en un nuevo ciclo, ¿no? Sí, de involución. Justamente, dadas las prohibiciones generadas por el gobierno, por el Estado venezolano, por la cuarentena obligada, ¿no? Para detener o protegerse de esta pandemia como es el coronavirus, esto por supuesto que no ha impedido que grupos armados irregulares sigan con su trabajo y con su propagación y difusión de la cultura de la muerte, sobre todo en estos grupos de etnias, de puntos fronterizos que usted ha mencionado, que ha reportado en cifras porcentualmente el informe que ustedes presentaron, creo que fue el mes pasado, si no me equivoco. Sí, hay dos documentos que queremos hoy compartir en el Mundo de Economía para que hablemos, para que coloquemos en esta hora pues temas para la reflexión, ¿no? ¿Cómo se justifica que en un tiempo donde la normalidad ha sido paralizada, donde la vida económica, política, social, comercial prácticamente ha tenido un bajonazo? Total. ¿Y cómo se justifica, por ejemplo, que hoy, en el segundo trimestre del año, nosotros contabilizamos en 6 estados fronterizos, Apure, Amazonas, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, 435 homicidios?
Y cuando nosotros comparamos con el primer trimestre, con el segundo trimestre del año 2019, estamos hablando que el aumento en porcentaje de homicidios fue del 28.70%. Mucho. Estamos hablando que el año pasado, que no era tiempo de pandemia, hubo 338 homicidios. Y este año, lamentablemente, 435 en este segundo trimestre. Pero si vemos otras cifras que son también sumamente desesperanzadoras, la unidad de análisis de desaparecidos. Esta unidad de análisis reporta el aumento del 83.33% de desaparecidos, que refleja finalmente un comportamiento cultural violento donde hay una población habituada, indiferente y un Estado que impulsa desde la narrativa de los distintos actores y sectores del Estado o instituciones del Estado, impulsan ese tipo de realidades. Pero también tenemos la tercera unidad de análisis, que son los enfrentamientos armados, que refleja un aumento del 22.30% en comparación con el segundo trimestre del año 2019. En total son 170 enfrentamientos armados. Estos enfrentamientos armados dan cuenta de una razón. Yo no quisiera acá reflejar, bueno, cómo son los enfrentamientos, con qué se hacen los enfrentamientos, no, ¿por qué son los enfrentamientos? Los enfrentamientos son por disputas. Eso es como que acá tuviésemos un solo micrófono y entonces los tres quisiéramos hablar en el momento, pero pues bueno, yo agarro mi micrófono, ¿no? Y ustedes quieren agarrar también el micrófono. Estamos en la lucha por quitártelo. Así es. Entonces, ciertamente, hay una disputa por el control de territorio, por un subsuelo que está generando unos minerales, por un espacio que está facilitando cultivo de droga, por un espacio que está facilitando recorridos de tráfico de droga, de minerales, de presencia de grupos irregulares armados. Y este tipo de situaciones son las que están posibilitando estos enfrentamientos. En el fondo, ausencia de Estado. Exactamente. Bien, vamos a cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con Un Mundo de Economía. Estamos en este mediodía hablando con el presidente de Fundarredes sobre el tema de si la violencia es el factor dominante en las fronteras y contra los pueblos ancestrales, dado pues que Fundarredes presentó en estos días dos informes muy importantes: la curva de violencia, segundo trimestre o primer semestre completo del 2020, más el tema de la situación, digamos, de las etnias ancestrales en el país. A ver, Javier, lo cierto es que ustedes como Fundarredes, como organización, han denunciado ante la Subcomisión de Fronteras de la Asamblea Nacional la vulneración de los derechos humanos de los pueblos ancestrales, de las comunidades indígenas, y también la actuación de grupos armados irregulares que ponen en riesgo la vida de las personas que tienen vida, que hacen vida económica y social en la frontera. ¿En qué consiste exactamente la denuncia que ustedes han hecho ante la subcomisión y qué esperan como respuesta, bien sea de la comisión en cuestión o del gobierno nacional? Mira, nosotros en nuestra organización hemos desarrollado una ruta de incidencia local, nacional e internacional sobre los elementos documentados de actuación de grupos armados sobre la violación de derechos humanos en territorio fronterizo, y particularmente en esta subcomisión de frontera presentábamos todos los elementos, digamos, que en los últimos días y meses hemos podido recabar. Entendiendo que esta instancia del Estado tiene la obligación, frente a la hiperlegislación que hay en Venezuela sobre el tema de los pueblos indígenas, incluso una narrativa que durante estos 20 años ha tratado de generar toda una tensión contraria, dicen ellos, al pasado, de que a los pueblos indígenas sí se les atiende y sí se les respeta. Dice la Biblia: no porque te digan Señor, Señor, están contigo. Es decir, aquí se nombra a los indígenas, pero debo indicar que se les utiliza a los pueblos indígenas, a tal punto que estamos por cumplir 5 años
donde los pueblos indígenas han recibido el trato de negarles la representación parlamentaria en la Asamblea Nacional por este usurpador Tribunal Supremo de Justicia. Este tipo de situaciones tienen que llevarnos a nosotros a pensar de qué manera realmente estás con los pueblos indígenas. Pero 44 comunidades indígenas hoy están en medio de una confrontación de grupos armados irregulares que quieren sacarlos a ellos para tener el control de los territorios. Por ejemplo, acá en el estado Táchira hemos recibido a indígenas desplazados del estado Zulia, Yutpa, que han terminado siendo víctimas en el municipio de Pedro María Ureña o incluso asesinados del otro lado del puente en Colombia por grupos armados irregulares, específicamente en el sector de población con el municipio Pedro María Ureña, que es el Escobal. En esta zona nosotros denunciamos en su momento ante el Estado colombiano cómo se había vulnerado el derecho a la vida de estos hermanos indígenas venezolanos. Pero esta situación, lo que buscamos desde nuestra organización es que el Estado asuma el reconocimiento de una vulneración en desarrollo sistemática de sus derechos a la comunidad indígena y que esta instancia del Estado pueda elevar a instancias internacionales la voz por los pueblos indígenas. No estamos haciendo otra cosa que no sea la de hacer una acción ciudadana de correspondencia. Esta instancia del Estado venezolano, aun cuando no tiene cómo transformar la realidad porque no tiene el poder ejecutivo para desde las Fuerzas Armadas garantizar lo que dice la propia Constitución en los distintos capítulos que habla de las comunidades indígenas o donde habla, por ejemplo, de la garantía de la soberanía que específicamente lo establece en el artículo 328 de la Constitución, donde le invita a las Fuerzas Armadas, donde exhorta a las Fuerzas Armadas, donde obliga a las Fuerzas Armadas a tener que velar por la integridad de los pueblos indígenas, pues entonces lo que estamos haciendo ante esta instancia es que se visibilice y que se acuda a otras instancias para poder garantizar lo que hoy no se puede garantizar. ¿Qué esperamos de la Asamblea Nacional? Bueno, que la Asamblea Nacional pueda dar respuesta, de legislar para ello, de proteger a estos pueblos indígenas que son tan vulnerados, donde en los últimos 2 años por lo menos nosotros hemos cuantificado masacres contra los pueblos indígenas. En el año 2018, el 20 de mayo, se incorporaron en la mina de Huacipati, donde el Ejército de Liberación Nacional acribilló a cualquier cantidad de mineros indígenas venezolanos que explotaban estas minas, pero seguidamente del 2018 al 2019 fueron varios los momentos que en nuestro Boletín 23 invito a que conozcan con más detalle en nuestra página web www.fundarredes.org, donde ustedes van a poder escuchar relatos, testimonios. Cuando observen el video, el audiovisual del boletín, van a poder incluso tener los relatos de las comunidades indígenas, cómo ellos cuentan que los grupos armados irregulares han llegado a la zona a desplazarlos, a tener control de las minas, a tener control del territorio y bueno, prácticamente pues están pisoteando a los pueblos indígenas. Sí. Esas son las realidades. Lamentablemente, y qué contradicción, ¿no? Porque todo lo que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana Venezolana en pro del cuidado, de la protección y el resguardo de nuestras etnias no se cumple para nada. Es una narrativa hipócrita, es lamentable. Han utilizado a los indígenas incluso en distintos actos para mostrarlos simbólicamente, para que les conozcamos con su ropaje, con su cultura, pero solo eso, solo figurín. Y lo peor aún es la realidad que están viviendo en la actualidad cuando son totalmente instrumentalizados, utilizados en el afán de sacarlos, despojarlos de sus territorios para la extracción de nuestros minerales, lamentablemente. Es triste. Bien. Sí, señores, vamos a hacer un corte. Regresamos en algunos segundos con más de Un Mundo de Economía con Javier Tarazona, presidente de Fundarredes. No se retiren. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía y miércoles de Dialoguemos, hablando con Javier Tarazona, quien es el presidente de Fundarredes. Con todo este trabajo que ustedes llevan en esta importante organización, con ese estudio tan minucioso, esa investigación científico-técnica muy seria,
dado los resultados arrojados en cuanto a violencia, acoso, a toda la vulnerabilización de lo que son derechos humanos de nuestras etnias y de todos los ciudadanos en general en los puestos fronterizos, ustedes han sido, me imagino, han tenido alguna amenaza, algún acoso político, porque es muy drástico y es muy triste y muy lamentable ver cómo estas proporciones cada vez aumentan más. Nada más tú lo decías, por las desapariciones, el incremento del año pasado a hoy, 2020. Sí, Darcy, fíjate que hace unas 2 semanas fuimos citados por el Ministerio Público, específicamente por la Fiscalía Primera y la Fiscalía 20 del Estado Táchira. Y tengo que confesar que cuando fui a la Fiscalía, me hice acompañar de parte del equipo de planta de nuestra organización, sentí miedo, sentí preocupación. ¿Por qué miedo? El miedo es una emoción humana. Miedo porque en Venezuela opinar es castigado. Es triste que en Venezuela quienes distribuyen, cultivan, por ejemplo, droga, estén en la calle. Y hay personas que están presas por escribir en un teléfono un tweet, por opinar. Aquí hay presos periodistas, politólogos, profesores. Aquí perseguidos directores de medios de comunicación por ofrecer su ventana, comunicar. Mira, yo quiero comentar cómo este tipo de política de intimidación, cómo tener la política, el miedo como política, ha resultado efecto para el que ostenta el poder, para el gobierno de facto. En el mes de mayo de este año fue detenido Eduardo Galindo, periodista del Estado Apure, que tiene un portal llamado Senderos de Apure. Este joven periodista fue detenido con su esposa, con su hermano. Dios. Y Senderos de Apure dejó de hacer el trabajo que venía haciendo. Ellos ahora colocan solamente música de los llanos, fotografía de los paisajes, pero dejó de mostrar el drama que estaba viviendo este pueblo. Y esto tenemos que rechazar. Entonces, yo hablaba con el fiscal superior del Estado porque finalmente me sorprendió mucho que el fiscal superior era quien me estaba esperando. Y hablé con el doctor Alejandro Celis por espacio de unas 3 horas. Compartimos muchas cosas. Yo, por ejemplo, frente a la narrativa descalificadora, frente a la narrativa de matar al mensajero que he visto en varios actores de el gobierno de facto en Venezuela, acá en el estado Táchira, algunos voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela en los últimos días, descalificar, señalar, criminalizar nuestra tarea. Yo tengo que decirles que desde que yo era un estudiante en el pedagógico del primer semestre comencé a ver y a denunciar la presencia de grupos armados en el Táchira. De manera que nosotros no tenemos en esto 15 días. ¿Sí? Fidel, siendo profesor de la Universidad del Táchira, por allá en el 2004, 2005, acompañaba luchas que hacíamos con un señor que le había matado a 2 de sus hijos. Pero también acompañamos a Porfirio Dávila de Rubio, que tiene a su papá un secuestrado. Y recuerdo que tú nos acompañaste. Que no se sabe nada, sí. Nos acompañaste durante mucho tiempo. Eso pasó el año 2002, 2003, sí. 2004. Mucha gente. Más de 18 años. Así es. Y allí arrancó nuestra lucha. Pero quiero significar además, quienes están preocupados por Fundarredes, lo que pasa es que Fundarredes pues, ha tenido en este momento la bendición de tener un equipo multidisciplinario de profesionales que hacen parte de nuestra organización y obviamente que nos agarró ya profesionales y tenemos quizás una mirada del deseo de transformar la sociedad y hacemos cosas mucho más visibles, pero Fundarredes arrancó, para el que está preocupado que cuántos días tenemos, arrancó como respuesta a un problema de la sociedad siendo estudiantes nosotros de un liceo que queda muy cerca acá de la televisora, en el Liceo Pedro María Morantes. Yo soy limorantino. Y surgió Fundarredes como respuesta a la cultura de la no prevención. Terremoto de Cariaco, era necesario educar a los jóvenes para que no ocurriera lo que pasó en Cariaco, que se desplazó una planta física de un liceo que dejó atrapado a varios estudiantes que no pudieron meterse debajo de una mesa y salvar su vida. Así arrancó Fundarredes, siempre buscando promover
la dignidad humana, la prevención, la democracia, la libertad Está hablando y la de justicia. veintitantos años. Así es, estábamos por el año... El terremoto ocurrió en el año 97. La organización da los primeros pasos en el liceo en el año 98, se consolida con personalidad jurídica en el año 2002 y hemos podido ejecutar programas en distintas áreas. Seminarios, foros, congresos, talleres, escuela de creadores, escuela de líderes, escuela de derechos humanos. Es un camino de vida. Entonces, ¿por qué nos mueve hoy? Nosotros no estamos vibrando con una cifra de muertes. Para mí es triste tener que decir esto. Muy triste. Pero yo tengo hijos y yo aspiro que mis hijos puedan decir, cuando hayamos cumplido nuestra misión, decir, bueno, mi papá y nuestros padres, de los compañeros que me acompañan o las generaciones, digan, bueno, hubo un grupo de tachirenses, de venezolanos, de ciudadanos que hicieron cosas distintas, sobre todo no borrar la memoria colectiva. Porque este tipo de situaciones no son números, ¿sabes? Cuando nosotros hablamos de 435 muertos en 3 meses, no son, ni son pelotas, ni son caraotas, ni son cotufas, son seres humanos. Son seres hijos, humanos. son hermanos, son padres, son es tíos. dolor, es una impronta. Mira, hace días visitaba a una señora de nombre Paula. Paula es la mamá de 2 jóvenes tachirenses que fueron asesinados por las FAES. Dios. Y le decía al fiscal superior del Estado sobre esta situación y le decía, doctor, denle respuesta a esa familia, porque ¿sabe qué ha ocurrido? La denegación de justicia es la que ha acelerado la violencia. Es la impunidad la que ha generado lamentable y tristemente que esta violencia siga creciendo, así tengamos exponencialmente. Cada vez que se habla de una cuarentena radical en este momento, por ejemplo, Esta semana. hay cuarentena radical. ¿Qué hay cuarentena radical? Se le da una orden a los policías, a la Guardia Nacional y del Ejército, matraqueen al pueblo. Cada alcabala lo que hace es matraquear a la gente. No tenemos una cultura de verdadero cuidado, de verdadera protección, sino por el contrario de dañar al otro. Esta señora Paula, llegaron a su casa efectivos quienes mataron a sus hijos, pero hoy los nietos, esos hijos de sus hijos que fueron asesinados, lamentablemente tienen dolor, tristeza, la ausencia de su padre. Claro. Y bueno, eso Muy- hay que sanarlo. Bueno, y Hay que trabajar con sanarlo, y trabajar seguir con este trabajando. Claro, y trabajar con este tipo de cosas no puede ser judicializable. El hacerle seguimiento a la violación de derechos Es humanos. Todo lo responsabilidad. contrario, debería ser auspiciado por el propio Estado. Es responsabilidad del Estado. Bien, bien. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Javier, muchas gracias. Javier, por acompañarnos y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por su atención. Y están cordialmente invitados, como siempre. Emisión principal 12 de mediodía, reposición 4 de la tarde por TRT, siempre contigo. Y como no se sabe cómo, cuándo ni dónde nos pesca el coronavirus, únete a esa inmensa minoría que se está cuidando de él. Ya saben, bueno, será entonces hasta mañana jueves. Buen provecho, buena tarde.